en Gálatas capítulo 2, donde vemos esa separación que hacen los apóstoles, entre ellos Juan, Pedro y Santiago, que ellos separan su ministerio para hacerlo hacia la nación de Israel, o sea, para la circuncisión, y en cambio mandan a Pedro y a Bernabé para que sigan su ministerio hacia las naciones, o sea, para predicar ese evangelio fuera de las naciones. Ese texto está, el cual quiero relacionar con el libro de Primera de Juan. Ese texto está en Gálatas capítulo 2. Creo que es como en el verso 8. Voy a buscarlo rápidamente. Voy a buscar rápidamente. Vamos a anotar acá 8. Creo que es el 8. Puede ser un poquito más o un poquito menos. Voy a ubicarlo. Ese texto de Gálatas, quiero ubicarlo rápidamente acá en el capítulo 2, para después comenzar a leer algo del de Primera de Juan. Entonces dice así, ese es un verso donde se nos habla de esa separación que hacen los apóstoles de Jerusalén, que dicen acá lo siguiente. Dice acá, por ejemplo, en el 6, dice por ejemplo en el 8, porque el que trabajó efectivamente en Pedro para el apostolado a la circuncisión, el mismo ha sido o fue poderoso en mí. Acá está hablando Pablo hacia los gentiles. Y dice entonces el 9, y cuando Santiago, Cefas, o sea Pedro, y Juan, que parecían ser pilares, percibieron la gracia que se me fue dada a mí, ellos me dieron a mí y a Bernabé la mano derecha de comunión, para que nosotros debíamos ir a las naciones, y ellos a la circuncisión, o sea, a la nación de Israel. Esto está en el texto 9. Bueno, eso era algo para ver cómo entonces esta primera carta de Juan fue escrita para la iglesia de Jerusalén, no para las naciones, sino para la circuncisión, para los creyentes de la circuncisión. Bueno, entonces voy ahora a tomar el texto de Primera de Juan para leer algunos versos, y ya tenemos ese dato de cómo fue escrita inicialmente, o el propósito era que fue escrita hacia Israel, hacia los creyentes, hacia la iglesia de Jerusalén. O sea que aquí no estamos nosotros los miembros del cuerpo de Cristo, y si nos ubicamos en este texto, en esta carta a Juan, o sea, de Juan, la primera de Juan, pues estamos casi que robándole a su destinatario, que en este caso era los creyentes de Israel, que habían creído en el Evangelio del Reino, cuando nosotros todavía no se había revelado ese secreto que fue posterior a esta epístola. Voy a ver si en el comentario sale algún comentario sobre la primera, de cuándo fue escrita esta primera carta, este primer libro de Juan. Vamos a ver, dice acá, fue la primera carta de Juan fue escrita desde Éfeso. Bueno, fue escrita desde Éfeso, de acuerdo, dice pues la tradición, pero no se puede decir algo definitivo.
sobre cuándo fue escrita. Pero parece que fue mucho antes de lo que piensa la tradición. Dice acá que el contenido, vamos a ver algo más interesante, dice acá que esta primera epístola de Juan puede reconocerse entre las epístolas de la diáspora. Bueno, y algo, veamos acá. La epístola ocupa canónicamente entre los escritos de la dispersión. O sea, fue escrita hacia los judíos que estaban dispersos y que Pablo visitó en sus viajes misioneros. Habla acá de las enseñanzas que hay en la carta. Bueno, estas son otras cosas que después se pueden mencionar. Entonces voy a comenzar con algunos versos que hay en el primer capítulo. Dice acá: lo que fue desde el principio, en el capítulo 1, lo que fue desde el principio, lo que hemos oído, quien nosotros hemos visto con nuestros ojos, que hemos mirado u observado, y nuestras manos han tocado acerca de la palabra de vida. Dice el segundo: porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y damos testimonio y mostramos a ustedes que la vida eterna que estaba con el Padre y fue manifestada a nosotros. Dice el verso 3: lo que hemos visto y oído lo declaramos a ustedes, que nosotros también, para que nosotros podamos también tener comunión con ustedes, y realmente nuestra comunión está con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y estas cosas escribo a ustedes para que su gozo sea completo. Acá pues hasta ahora no dice la carta a quién está dirigida. Este es el mensaje que hemos oído de él y declaramos a ustedes, que Dios es luz y en él no hay oscuridad. No hay ninguna oscuridad. Dice el 6: si decimos que tenemos comunión con él y caminamos en la oscuridad, mentimos. Y no hacemos la verdad. Pero si caminamos en la luz, tal como él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Bueno, lo que se puede comentar acá es que estas epístolas hablan sobre la comunión. No son mensajes sobre la salvación, sino sobre cómo es el caminar del cristiano y cómo debe ser, y concretamente fue dado a miembros de la Iglesia de Dios, que posiblemente, según el comentario, estaban fuera de Israel en la dispersión, y también miembros de la Iglesia de Jerusalén, porque esas cartas se compartían. Bueno, entonces voy a sacar otro texto para ubicarlo de acuerdo al principio de la recta división, y así hacer algún comentario sobre él que nos pueda ser de utilidad. Voy a buscar a ver mejor. No había abierto ese, pero quiero buscar bien para que sea bien al azar, y así se hace bien entretenido esta actividad. Me va a salir, o me está saliendo, Deuteronomio. Entonces, bueno, yo quería que me salieran libros de la dispensación del misterio y hasta ahora no me han salido. De pronto me va a tocar escribir más bien los textos que pertenecen a lo que llamamos Nuevo Testamento, y entonces para la próxima vez hablar un poco más de estos libros que pertenecen
a nuestra dispensación. Entonces, Deuteronomio. Voy a hacer el mismo ejercicio, voy a ubicarlo en el gráfico, voy a leer algún comentario, y es algo que todos podemos realizar antes de leer un texto, porque si yo leo el libro de Deuteronomio y inmediatamente pienso que es un libro que pertenece a mi dispensación, ya de entrada estoy equivocándome en cuanto a la ubicación del texto, y estoy apropiándome de escritos que no fueron enviados a mí o que se relacionan con la iglesia, que es el cuerpo, sino que se relacionan con Israel, como es el caso de Deuteronomio. Aquí ya lo estoy ubicando. Bueno, voy a leer el comentario de este libro de Deuteronomio. Sobre este libro se habla de... está escrito a las tribus. Se refiere a Moisés, que sabemos que fue el intermediario o el mediador del Antiguo Testamento. Está escrita los estatutos del Antiguo Pacto, y entonces voy a tomar algunos versos así para ver si puedo hacer algún comentario. De todas maneras, debo ubicar el libro antes de leerlo, y está ubicado, vemos que está después, está Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, está en la dispensación de la ley, fue escrito para el pueblo de Israel, no fue escrito para nosotros. Sin embargo, es importante conocer este libro para entender cómo se relacionó Dios con su pueblo escogido durante el Antiguo Testamento, y poder irlo conociendo más en su múltiple sabiduría. Voy a leer entonces algunos textos, algunos versos del primer capítulo. Entonces dice el capítulo 1: estas son las palabras que Moisés habló a todo Israel. Fíjense, y verá que en el primer verso se nos dice a quién fue escrito el libro. Sabemos que la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, no es Israel, aunque algunos piensan que hay algunos que creen que en el momento en que Cristo murió en la cruz, que allí Dios deja de relacionarse con Israel, y que la iglesia a la cual pertenecemos, o sea, la iglesia que es el cuerpo de Cristo, comienza allí, lo cual hemos visto ya en varias oportunidades que no corresponde a lo que dicen las Escrituras, porque si allí hubiera comenzado el Nuevo Testamento, durante todo el libro de los Hechos habría estado rigiendo el Nuevo Testamento, lo cual no es posible, porque recordemos que el Nuevo Testamento que está planteado en Jeremías hablaba de que la ley, que en primer lugar es un pacto, una alianza que Dios anunció para la nación de Israel, para las tribus de Judá y de Israel, la casa de Israel y de Judá, hablaba de promesas muy específicas, como que la ley iba a estar escrita en los corazones, y de que nadie iba a necesitar enseñar a otro. Y entonces vemos que para nosotros los cristianos que pertenecemos a esta dispensación, esto es algo que no corresponde, pues nosotros tenemos que estudiar, y el mismo mandamiento que está en la segunda de Timoteo capítulo 2 nos habla de que debemos esforzarnos por presentarnos aprobados en cuanto al manejo o a la recta división de las Escrituras. Entonces, por ese lado podemos ir ya separando estos textos. Entonces dice acá, en el mismo verso número 1:
lo que acabo de decir, las palabras que Moisés habló en el desierto, en el plano sobre o contra, no, o sea, dice acá, las palabras que Moisés habló a Israel, a todo Israel, en este lado del Jordán, en el desierto, en el plano contra el mar Rojo, entre Parán y Topel y el mar de Labán. No, perdón, entre Parán y Topel y Labán y Aserot y Dizahab. Bueno, estos son sitios, ubicación. Dice el verso 2, hay 11 días de viaje de Horeb, o sea, de Sinaí, por el camino del monte Seir hasta Cades Barnea. Y dice el verso 3. Y sucedió en el año 40, en el mes 11, en el primer día del mes, que Moisés habló a los hijos de Israel sobre todo lo que el Señor le había dado de mandamiento para ellos. Y dice el verso 4, después de que él había sacrificado a Sihón, el rey de los amoritas, el cual moraba en Hesbón, y a Og, el rey de Basán, el cual moraba en Astarot, y en Astarot en Edrei. Ahora el verso 5. En este lado del Jordán, en la tierra de Moab, comenzó Moisés a declarar esta ley diciendo, leamos si quiero otros 2 versos más. El Señor nuestro Dios habló a ustedes en Horeb, diciendo, ustedes han morado suficientemente tiempo en este monte, regresen y hagan su viaje y vayan a la montaña o al monte de los amoritas y a todos los lugares cercanos en el plano, en los cerros y en el valle y en el sur y por el lado del mar a la tierra de los cananitas y hasta el Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. Bueno, veamos el 8. Miren, he dispuesto el terreno ante ustedes, vayan y poséanlo, y posean la tierra que el Señor juró a sus padres Abraham, Isaac y Jacob darles a ellos y a sus descendientes después de ellos. Entonces vemos cómo este texto está todo relacionado con la nación de Israel. A propósito, debo anotar que nosotros no tenemos relación con la nación de Israel en el sentido de que no tenemos a Abraham como padre, ya que nosotros, el cuerpo, la iglesia que es el cuerpo de Cristo, no está unida a Abraham como si lo era la iglesia de Dios que vemos en el periodo de los Hechos y que está descrita, por ejemplo, en Romanos 11, en la primera carta a los Corintios capítulo 12